Días, bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy, 1 de noviembre del 2022. Entonces, permíteme aquí, Marta Isabel. Buenos días, Marta Isabel. Por favor, me regalas el ingreso por el correo institucional que ingresaste por el personal. Ok. Entonces, damos inicio. Vamos a empezar con una retroalimentación del tema del día de ayer. Y luego seguimos con los temas del día de hoy, ¿listo? Entonces, con el relación al tema del día de ayer, vimos cuatro temas importantes que era la historia, la definición, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento. Con relación a la historia, pues les voy a pues, ser muy breve. Hablamos que pues la gestión documental se remota pues a los inicios de la escritura, donde se creaban ciertos documentos para llevar control de la población y la riqueza de las naciones en esa época. Y pues empieza ahí a crearse en los documentos a base de pues arcilla, lo hacían en arcilla, en madera, en pieles, en marfil. Y en el caso pues de los egipcios, pues que utilizaban el conocido papiro. Luego en Grecia, un señor llamado Arconte tuvo la idea de que pues había que organizar pues los documentos que se iban creando en esa época, porque pues porque pues para que fuera más fácil, digamos, el manejo de ellos y la consulta de ellos. ¿Listo? Entonces pues se creó el archivo gracias a él, por eso se le hace honor al nombre del señor Arconte, archivo, eh, ya que pues él fue el que tuvo, digamos, como fue el primero que tuvo, digamos, la idea de empezar a organizar los documentos. Luego, pues ahí hablábamos de que la iglesia pues tenía pues la custodia y el control pues de todos los documentos que se creaban, pero después del siglo XIII la iglesia se despojó de todas esas responsabilidades y se las otorgó pues a cada nación. Hablábamos también de que pues aquí en Colombia existe el Archivo General de la Nación, que es un ente público que se encarga de toda la gestión documental de nuestro país. Eh, esta entidad queda pues ubicada en la ciudad de Bogotá, en el centro histórico, en la carrera Sexta con Sexta, más o menos. Eh, y pues esta entidad se creó pues gracias a la idea de un señor llamado Jorge Palacios Preciado, que fue uno de los percursores con respecto a la idea de crear una entidad que tuviera múltiples responsabilidades, múltiples eh, obligaciones y crearon el Archivo General de la Nación bajo la Ley 80 de 1989 y pues a esta entidad se le dio apertura en ese mismo año. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director de esta entidad del Archivo General de la Nación desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003, cuando falleció. De ahí para acá, pues han pasado muchos directores por esa entidad. Esto fue con respecto pues a la historia, luego pasamos pues a ver la definición, donde hablamos que pues la gestión documental pues es una serie de actividades que se hacen para la clasificación y organización de los documentos que se crean dentro de una entidad, tanto las que se crean dentro de una entidad como las que se reciben, para de esta manera facilitar pues la consulta y la utilización de estos documentos. Luego pasamos a hablar de los pasos de la gestión documental, que hablamos de 8 pasos, los cuales se dividen en dos partes, las cuales la primera parte, que son los primeros 4 pasos, son los pasos administrativos. Estos pasos son pasos autónomos e independientes y que pues las entidades o las empresas son libres de crear sus propios procesos internos dentro de la empresa. Luego hablábamos de los siguientes 4 pasos, que son los últimos, que son los pasos técnicos, que ya son pasos que se encuentran estandarizados por el Archivo General de la Nación y que pues lo ideal es que, digamos, se siga el proceso que se encuentra en cada uno de estos pasos.
Hay que tener en cuenta que solo las entidades públicas son las que, digamos, están reguladas por el Archivo General de la Nación. Las entidades privadas no necesariamente tienen que seguir esos estándares, no necesariamente tienen que seguir estas regulaciones, pero si lo desean, lo pueden hacer. ¿Listo? Eh, entonces hablamos de esos últimos pasos y que pues son los pasos que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos? La organización, la consulta, la conservación y la disposición final. ¿Listo? Entonces son los que vamos a empezar a ver en este curso el día de hoy. ¿Listo? Entonces, luego pasamos a ver el ciclo vital del documento, que hablábamos de 3 tipos de archivo. El archivo de gestión, que es donde se guardan todos los documentos que no han cumplido o no han cerrado, digamos, un ciclo o no han cumplido con el trámite que tienen pendiente. Ejemplo, yo les colocaba como ejemplo eh, un acta que no ha sido firmada o una factura de venta que el cliente quedó de pagarla a 60 días y pues sencillamente pues está ahí guardada hasta que el cliente venga y la cancele. Luego de ahí pasa el tiempo, ya está firmada el acta, pasaron los 60 días y el cliente ya pagó la factura. Esos documentos pasan al archivo central. El archivo central es donde es el archivo general, digamos, de la empresa y es donde se guardan los documentos que ya no tienen ningún trámite pendiente. Entonces allí pasan a guardarse en un tiempo determinado, ya sean días, meses, años. Eso lo estipula ya sea una ley, ya sea una norma o sencillamente las políticas internas de la empresa. ¿Listo? Entonces ahí se determina, o sea, pasa el tiempo que tiene determinado cada documento y cuando este documento ya haya cumplido con ese tiempo, sencillamente se pasa a hacer un proceso que es la disposición final, que es donde se toma la decisión qué se va a hacer con ese documento. Si se elimina, si se digitaliza o qué se hace, ¿listo? Entonces, la mayoría, yo les comenté el día de ayer que yo creería que el 97% o 98% de los documentos solamente pasan por el archivo de gestión, pasan al archivo central y hasta ahí, como dice el cuento, mueren los documentos. ¿Qué pasa cuando un documento pasa al tercer archivo, que es el archivo histórico? En el archivo histórico solo se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa, que prácticamente, como les decía el día de ayer, la empresa no puede sobrevivir sin esos documentos, o sea, no puede vivir, no, o sea, si no existieran esos documentos, sencillamente la empresa estuviera como en el limbo. Entonces, así de importantes son esos documentos que se guardan ahí en el archivo histórico. Y esos documentos que se guardan ahí, pues sencillamente se guardan para siempre. ¿Listo? Entonces, son pocos los documentos que cruzan esa línea, esa barrera entre el archivo central y el archivo histórico. Listo, hasta ahí fue todo. Entonces, ¿qué actividades debían hacer el día de ayer? El día de ayer debían hacer 3 entregas que eran la pregunta número 1, que hablaba sobre el señor Jorge Palacios Preciado, el cuestionario número 1, que eran 3 preguntas, y la actividad número 1, donde tenían que entregar un mapa conceptual donde hablara de la historia, de los pasos y del ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, esas eran las entregas del día de ayer. No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas con respecto a las actividades que debían entregar el día de ayer. ¿Todo claro fue el día de ayer, chicos? Bueno, creería que sí entonces. Entonces, vamos a ir a material.
Y por orden, pues hoy nos correspondería la guía número 2. Pero, ¿qué pasa con la guía número 2? La guía número 2 nos hablan de unos elementos que se manejan dentro de los archivos, ¿sí? Entonces, para no perder, digamos, como la secuencia del orden que, pues, hablábamos de los 8 pasos, que primero va la organización, consulta, conservación y luego la disposición final, pues entonces esta guía la vamos a dejar para verla el día jueves. ¿Listo? Donde vamos a hablar de la conservación de los documentos dentro del archivo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a hablar de la guía número 3. La guía número 3 me habla sobre la organización o el ordenamiento. ¿Listo? Entonces ese sería, pues, digamos, el primer paso que vamos a ver de los 4 pasos técnicos. Entonces me habla sobre la organización de los documentos, me hablan sobre los tipos de clasificación de documentos y se enfoca en hablar sobre la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, para no ponernos a leer toda esta guía, pues sencillamente yo les preparé unas diapositivas. ¿Listo? Entonces, unas diapositivas donde pues resume todo lo que dice en la guía. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en ella y yo cuando les comparta el video les voy a compartir esas diapositivas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera partecita. Ayer vimos los pasos de la gestión documental, vuelvo y les repito, los 4 primeros pasos que son producción, recepción, distribución y trámite, son pasos administrativos. Y los siguientes 4 pasos, que son organización, consulta, conservación y disposición final, hacen parte de los pasos técnicos, que son los que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. El día de hoy vamos a enfocarnos en la organización. ¿Listo? En la organización y por ende, pues, vamos tocando ahí un poquito la parte de la consulta. ¿Listo? Porque recuerde que la consulta depende mucho, casi el 100%, de la organización. Entonces, existe un procedimiento para organizar los documentos. ¿A qué hace referencia esto? Cuando ustedes, digamos, están en una empresa y le pasan una caja llena de documentos o un poconón de documentos y se los ponen en el escritorio y le dicen, háganme un favor y me ayudan a organizar estos documentos. Para hacer ese proceso de organización de esos documentos, hay un proceso que está estandarizado por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando reciben los documentos es inspeccionarlos. ¿A qué hace referencia? Revisar los documentos. Primero, que el documento no esté en el lugar equivocado. Eso sonó como a comercial de por allá de un banco. No esté en el lugar equivocado. Ejemplo, digamos que estamos en el Departamento de Recursos Humanos, un ejemplo. Ustedes están en el Departamento de Recursos Humanos y van a organizar unos documentos de ese departamento, pero cuando ustedes están revisando, encuentran un documento de contabilidad. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues llamar a contabilidad para que vayan y lo recojan, o si queda pues ahí cerquita, pues sencillamente pues irlo a llevar. Entonces, revisar que los documentos que ustedes están manejando o que van a organizar pues pertenezcan al departamento donde ustedes se encuentran. ¿Listo? Segundo, que los documentos se encuentren en buen estado, que no vayan a estar rasgados, dañados, manchados, mejor dicho, o sea, todas las cosas malas que puede tener un documento con respecto a su aspecto. ¿Listo? Revisar que pues se encuentren en buen estado. ¿Listo? Por si llega ese caso que se encuentren rasgados o algo similar, pues sencillamente ustedes reportan eso para que tengan conocimiento y pues de pronto no vaya a haber problema, de pronto que digan que pues fueron ustedes los que hicieron ese daño al documento. Segundo, pasan ya, cuando lo revisan y todo eso, pasan a clasificar los documentos. Hay 5 tipos de clasificación básicas en esos documentos, que es el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático.
¿Por qué digo que son las 5 básicas? Porque pueden que se generen más o pueden que se mezclen entre ellos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a clasificar, siempre pregunten cuál es la manera que ustedes deben organizar los documentos. Si alfabética, si numérica. ¿Por qué lo digo? Porque a ustedes les puede parecer que, esto debe ir organizado numéricamente. Los organizan numéricamente y cuando los van y se los revisan les dicen, no, es que eso toca organizarlo alfabéticamente. Entonces pierden el trabajo que ustedes hicieron. Entonces siempre preguntar cuál es la manera que lo organizan ahí en el departamento o en la empresa o cómo es que lo maneja. Tercero, marcar o foliar, que es enumerar los documentos. Ojo, recuerden que estos estándares este procedimiento que está estandarizado por el Archivo General de la Nación solamente involucra a las entidades públicas. ¿Listo? Son las únicas, digamos, que están obligadas, digámoslo así, a seguir este procedimiento. Las entidades privadas, si lo desean hacer, lo pueden, si no, pues sencillamente no lo hacen. ¿Listo? Este marcar o foliar, porque ustedes me van a decir, ay, es que yo estaba trabajando en una empresa y no marcaban los documentos en el archivo. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una entidad privada. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en las entidades públicas? Que sí o sí, gústeles o no les guste, lo deben hacer, que es enumerar los documentos que se encuentran guardados en la carpeta que están utilizando para guardar dichos documentos, ¿sí? Y pues cada vez que llega un documento y que va a ir guardado en esa carpeta, sencillamente tienen que borrar toda la numeración que hicieron y volver a empezar a enumerar desde el 1. ¿Listo? Entonces, esa numeración siempre se debe hacer en la parte superior derecha de la hoja, ya sea que sea horizontal o vertical. ¿Listo? Se debe hacer a lápiz con un trazo muy suavecito y si es posible un número pequeño. Porque como lo acabo de decir, digamos yo guardé 50 documentos en una carpeta, los folié o los marqué y del 1 al 50, ¿cierto? Pero la semana siguiente me llegaron más documentos y los tenía que guardar en esa carpeta, 5 documentos más y los guardé en esa carpeta, pues sencillamente tengo que borrar esos números que hice del 1 al 50 y volver a enumerar y pues ya no es del 1 al 50 sino del 1 al 55. ¿Listo? Y así sucesivamente. Tiene que estar borrando y enumerando. ¿Listo? Por eso se debe hacer a lápiz y con un trazo muy suave y si es posible un número pequeño. O sea, pues no chiquitico, chiquitico, pero sí pues moderado. ¿Listo? Luego se pasa a distribuir los documentos. Digamos, organicé un ejemplo, los documentos alfabéticamente. Pero pues es una empresa grande, muy grande, y pues sencillamente pues tienen distribuidos, el orden alfabético los tienen distribuidos en unas carpetas, ¿cierto? Porque en una sola carpeta no caben todos los documentos de la A a la Z. Entonces tienen distribuidos en una carpeta van los documentos de la A a la C, en otra de la D a la F y en otra de la G a la I, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que llegan a la Z. Entonces, sencillamente este paso, que es distribuir, pues es coger los documentos y guardarlos en la carpeta que corresponde. ¿Listo? Cuando yo ya guardo los documentos en la carpeta que corresponde, ya los tengo guardados en la carpeta, ya quedaron archivados y todo eso, paso a llevar esas carpetas a guardarlas en el lugar donde corresponde. Ojo, no escoge las carpetas y me voy para el archivo y ahí acá encontré un hueco y meto las carpetas ahí. No, cada carpeta pues tiene un lugar determinado. Entonces van y las guardan donde corresponde. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento para organizar los documentos en el paso de la organización. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a estos pasos?
Ok. Mangli, no, no, Nangli, perdón, Nangli. No, no señora. Pues por lo que tengo entendido solamente son números. ¿Listo? Pues ya, como ya te dije, si de pronto es una entidad privada y quiere foliar, digamos, los documentos, pues ya depende de ellos si le colocan letras o números y letras. ¿Listo? Pero en las entidades públicas, que prácticamente son las que están regidas por todos estos estándares, solamente es por números. ¿Listo? Ok, entonces, luego de pasar del procedimiento, vamos a pasar a hablar sobre la clasificación de los documentos. ¿Listo? Como hablábamos, la clasificación de los documentos, hay 5 básicos que son el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático, ¿cierto? Son 5 básicos. Hoy vamos a hablar sobre el alfabético. Nos vamos a enfocar en el alfabético y mañana hablamos de los otros 4. Entonces, la organización o la clasificación alfabética dice que es cuando se organizan los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, antes de eso, quiero preguntarles, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Para ustedes, ¿cuántas letras tienen el abecedario? 26, dice Nangli. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 28, dice Juliet. A ver, ¿quién más? Me van a estar buscando en Google. 27, dice Marta. Karen dice 27. Exactamente. El abecedario tiene 27 letras. ¿Listo? Anteriormente, si hay por ahí de pronto personas de la vieja escuela, me van a dar la razón. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué había 30 letras? Porque estaban incluidas la Che, la L y la R. O sea, uno le enseñaban el abecedario con esas letras incluidas. Perdón. Pero de un tiempo para acá, la Real Academia Española dijo, bueno, ¿por qué tenemos esas letras incluidas dentro del abecedario si esas letras es la unión de 2 letras simples? Entonces, ¿qué pasó? Las sacaron del abecedario y como pueden ver, quedaron solo letras simples, pero ojo, no es que hayan desaparecido esas letras, sencillamente pasaron a otro grupo que se conocen como dígrafos. ¿Sí? Los dígrafos son letras que hacen un solo sonido cuando se pronuncian. Ejemplo, chivo, lluvia, carro. Entre esas también está la Q y la U, queso, la G y la U, guía, ¿sí? Hacen parte del grupo llamados dígrafos. Listo, no es que hayan desaparecido. Entonces son 27 letras. Hay que tener en cuenta que la ñ solamente se utiliza en el idioma español. ¿Listo? Hay que saberlo porque pues uno nunca sabe de pronto puedan que vayan y trabajen por allá en una multinacional o algo. Entonces, pues hay que saber que pues para organizar alfabéticamente hay que saber cuántas letras tiene el abecedario. 27 letras de la A a la Z. La ñ no hace parte, esto hace parte solamente del idioma español, perdón. Y pues que las otras letras que desaparecieron, digamos, del abecedario, no es que se hayan eliminado, sino sencillamente pues pasaron a otro grupo que son llamados o son conocidos como dígrafos, que pues al momento de pronunciarlos hacen un solo sonido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, con relación a esto, una de las recomendaciones que hace el Archivo General de la Nación es que cuando se clasifiquen en los documentos de forma alfabética, se haga por nombres propios. ¿Listo? Entonces, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para cuando se va a archivar por nombres de personas. Nombres propios hace referencia a nombres de empresas, a nombres de ciudades, bueno, sí, eso hace referencia a nombres propios. Pero aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para archivar cuando se va a archivar por nombres de personas. ¿Listo? Porque como pues sabemos, pues existen nombres de diferentes formas, nombres un poco pues digamos distintos a los comunes. ¿Listo? Entonces son 5 reglas, 5 o 4, bueno, son unas reglas que la primera dice que hay que organizar los nombres teniendo en cuenta primero el apellido y luego los nombres. No es que se tenga que pasar, digamos, si yo encuentro un ejemplo, una hoja de vida que dice Juan Andrés Pérez Ramírez, entonces, yo tengo que pasarlo primero Pérez Ramírez, Juan Andrés, no. Sencillamente hay que tener en cuenta que al momento de organizarlos, primero deben ir los apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Sin necesidad de modificar el documento. ¿Listo? Entonces yo lo escribo aquí pues para que se lleven una idea de cómo debe ser. Entonces el ejemplo es Martínez Casas Juan Sebastián. ¿Listo? La segunda regla es que cuando son nombres homónimos se debe tener un elemento alterno para diferenciarlos. ¿Cuáles son los nombres homónimos? Los que existen 2 o 3 personas que se llaman totalmente iguales. Ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro. Hay 2 empleados que se llaman totalmente igual. ¿Que es imposible? Sí, pero puede pasar. Puede pasar que existan 2, 3 o hasta 4 personas que se llaman igual. En la empresa, pues de eso también depende, pues el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, en las empresas normalmente utilizan, o tienden a utilizar, digamos, varios elementos diferenciadores que puede ser el cargo, el departamento a donde pertenecen, ¿sí? Pero digamos, como lo más lógico que podría surgir en ese momento como un elemento diferenciador, pues sería el documento de identidad, ¿cierto? Ya que pues el documento de identidad pues es un número que es irrepetible. O sea, nadie aquí, por ejemplo, hablo aquí en Colombia, nadie en Colombia tiene su mismo número de documento de identidad. ¿Listo? Entonces sería, digamos, como el elemento diferenciador más eficiente con respecto a los nombres homónimos. La tercera regla es cuando hay nombres y apellidos con prefijos. Los nombres y apellidos con prefijos son los que tienen un antes de. Ejemplo, digamos, de la Osa Martínez, Ramírez de la Hoz, María del Pilar, son nombres o apellidos con prefijos. ¿Qué pasa? Cuando el primer apellido, que es, digamos, el que uno tiene en cuenta a organizar los documentos, pues uno tiene primero apellidos y luego nombres, y por ende, pues sería el primer apellido, ¿cierto? Es un prefijo, tiene prefijo, digamos, ejemplo, el primero que está acá, de la Osa Martínez Carlos, pues por ende iría en la D, ¿cierto? En la D, alfabéticamente en la D. Pero si hay varios que tienen ese orden, pues sencillamente, que tienen prefijo, sencillamente se organizarían como están los prefijos de azul. Primero van los que tienen D, por ejemplo, de la osa, de la osa no, primero iría de casas,
Luego iría el del, que sería del Montes, de la Osa, de las, no sé, no me ocurre un apellido ahorita. Eh, ¿Me pueden ayudar? De las iglesias y de los santos, ¿sí? Ese iría el orden que irían los prefijos dentro del orden alfabético. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso al momento de organizarlos. ¿Listo? Va de, del, de la, de las y de los. ¿Listo? También hay que tener en cuenta cuando anteriormente, ¿qué pasaba? Las mujeres cuando se casaban optaban como segundo apellido el apellido del esposo. Iban y lo registraban y salía en el documento de identidad. Entonces hay que tener en cuenta también eso cuando son nombres que llevan como apellido, segundo apellido, el apellido del esposo. ¿Listo? Entonces no sé si quedó claro esa partecita de los prefijos o tienen alguna pregunta. Ok, ya vamos para allá. Entonces, ¿cuál es el caso que está nombrando Karen? Karen está nombrando el caso de los apellidos compuestos. Los apellidos compuestos son los apellidos que están, valga la redundancia, compuestos por dos apellidos. Ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. El primer apellido es Díaz Granados, ¿sí? El segundo apellido es Guida y el nombre Diego. Entonces, estos apellidos son conocidos como apellidos compuestos y se identifican, perdón, porque están unidos con un guión o sencillamente están escritos pegados. ¿Listo? Entonces, cuando están escritos pegados o unidos por un guión, es un apellido compuesto. Entonces, ¿ustedes cómo identifican si es que está mal escrito o sencillamente es un apellido compuesto? Siempre yo les digo, diríjanse al documento de identidad, ¿sí? El documento de identidad está bien escrito todo, cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos, entonces ustedes ahí se van a poder identificar si es un apellido compuesto o sencillamente está mal escrito. Entonces, en el caso de Karen, que explicaba que eran dos apellidos y que estaban unidos por un guión, ¿cierto, Karen? Karen se fue. Bueno, ella hablaba de unos apellidos que están unidos por un guión, pues hacen parte de los apellidos compuestos, ¿listo? Entonces, hasta aquí, estas cuatro reglas son las que plantea el Archivo General de la Nación cuando se debe organizar los documentos por nombres de personas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, inquietud con respecto a estas cuatro reglas. Chicos, ¿todo claro? Listo. Entonces, eh, ¿qué era lo que le iba a decir? Se me olvidó. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que aquí en Colombia a veces somos un poquito innovadores en colocar los nombres de las personas, ¿cierto? Entonces yo siempre les sugiero que cuando se encuentren nombres un poco fuera de lo común, pues siempre diríjasen a documento de entidad para cerciorarse de que esté bien escrito, de que sea el nombre correcto y todas esas cositas. ¿Por qué?
porque hay personas acá que tienen 3 nombres, 2 apellidos, eh, a- 2 nombres, 3 apellidos, y pues no hacen parte de los apellidos compuestos. Em, por ejemplo, aquí en Colombia, les voy a sacar un caso que yo creo que pues la mayoría lo conoce. Aquí en Colombia existe una persona que se llama Siete, pero fuera siete la palabra, pero es siete el número. Entonces uno se llega a encontrar a esa persona y uno como que dice, o sea, bueno, ¿y dónde organizo ese tipo de documento o esa hoja de vida que la persona se llama de esa forma? Entonces ahí es donde vengo y les digo, siempre cerciórense porque pues uno se encuentra una hoja de vida o un documento que diga siete Martínez López, y dice siete, entonces uno siempre va y se dirige al documento entidad, ¿listo? También, ¿por qué? Porque existen nombres que pueden ser apellidos, como el Alfonso. El Alfonso a veces es nombre, a veces es apellido, ¿sí? Entonces, en esos casos, ¿listo? Entonces, claro, chicos, entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy aquí a proyectar la pizarra y vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Entonces me van a regalar, porfa, me van a regalar nombres en el chat, nombres al azar, ¿listo? Para irlos eh, pegando aquí en la pizarra, ¿listo? Chicos, pueden escribir los nombres primero y luego los apellidos, o primero apellidos y luego nombres, como quieran escribirlo. Luz Dari Romero Melo, ¿sí? Pueden ser los nombres de ustedes mismos. ¿Listo? Ese es un apellido y un nombre que me regaló este López Bander. Señora, no, el López Bander. Ah, este fue el que me regaló Karen. Habló Karen. Van Hood es el apellido. ¿Y ese apellido de dónde es? Van Hood, ¿de dónde viene siendo? Eso suena como por allá, como de Asia, ¿cierto? Sí, eso suena como por allá del otro lado. María del Carmen, cuéntame. Liz Karime. Regálame el nombre por aquí, por el chat, y lo ponemos ahí a ver. Liz Karime. O sea, tiene 3 nombres. Tiene 3 nombres. Sí.
Yo también tengo un estudiante que se llama, ¿cómo es? Carla Giselle Sofía. Carla Giselle Sofía. Sí, como les comentaba, a veces aquí somos un poquito, hay personas que tienen hasta 4 nombres y a la final que solamente le dicen uno. No sé para qué le ponen tantos nombres. Eh, uy, esta también está bien. Virginia, Virginia Clentina Valentina Díaz Camelo. Liz. Ay, pero, ¿estos son 3 nombres o ahí está el apellido? Lix Arine Faisioli. ¿Le puedo poner apellidos? Digamos que es una Martínez eh, de los Montes. Uy, no, eso quedó muy largo. Martínez de Casas. Fernando Mogollón Costo. Yo creo que dejemos ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a organizar alfabéticamente estos nombres, teniendo en cuenta eh, las reglas que nos sugiere el Archivo General de la Nación, o que nos plantea el Archivo General de la Nación, para cuando debemos organizar los documentos por nombres de personas. Listo, entonces, primero nos dice que debemos tener en cuenta primero apellidos, organizar por apellidos y luego por nombres. Que si son nombres homónimos, pues sencillamente buscar un elemento diferenciador que, valga la redundancia, diferencie una persona de la otra. ¿Listo? Eh, También nos decía que, bueno, con relación a los nombres con prefijos y los nombres compuestos. ¿Listo? Aquí tenemos, creo que de todo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá pongamos primero acá. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, de acuerdo al abecedario, de la A a la Z, ¿cuál iría primero? Recuerden tener primero en cuenta los apellidos y luego los nombres. ¿Cuál iría primero? ¿Por la A hay alguno? ¿Por la B? No, porque creo que este es el nombre, si no estoy mal. López Bander, creería que es el nombre. Creo que no hay tampoco por la B, ¿cierto? Por la C, no, ojo, no, ojo. Primero apellidos, luego nombres. Tener en cuenta apellidos y luego nombres. Entonces tengo a Contreras, no porque es Díaz, López, Romero, Tabora, López, Páez,
Salas, no, Ramírez, Romero, Parra, Díaz, de Casas, Mogollón, Ruiz, Serrano, perdón, y López. No, solamente está Contreras, ¿cierto? Por la de dedo, está López, Romero, por acá había un Díaz. ¿Dónde está el Díaz? Díaz, acá hay un Díaz, Camelo René, de Casas, ¿qué otro? Aquí hay otro Díaz, y creo que ya, ¿cierto? Entonces vamos a organizar esos que tienen D. Entonces va Díaz Camelo, René, y Díaz Camelo, Virginia, y está de Casas, Martínez, Arine, Faicioli. Entonces, ¿cuál iría primero? Señora, de Casas, porque primero va la E que la I, ¿no? De Casas, Díaz Camelo René o Díaz Virginia. Díaz Camelo Virginia. René porque primero va la R de René que la V de Virginia. Porque como pueden ver, los dos tienen los mismos apellidos. Entonces ahí pasamos a tener en cuenta el nombre para organizarlos. Entonces, primero va René que Virginia. ¿Listo? Ok, entonces vamos en la D. E. ¿Por la E hay alguno? Creo que no. F. G. Por la G. Creo que no, ¿cierto? Ramírez, Romero, Parra, Mogollón, Serrano y López, no. H, I, J, K, L. Por la L tengo López por aquí, otro López por aquí. Tengo López Vander y creo que ya, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál iría primero? López Vander y Sandra Patricia. Listo. Ahora, el M, por la M hay alguno. Costo, Mogollón Costo. Y creo que no más, ¿cierto? N, Ñ, O, P. Tenemos a Páez y tenemos a Parra. Creo que no más, ¿cierto? ¿Cuál iría primero? Páez y luego Parra. Q, R. Romero está, Camilo Romero, Ramírez Salas y ya. Entonces, ¿cuál de esos tres, cuál iría primero? Ramírez Salas, luego Camilo Romero y luego Luz Dari Romero. ¿Por qué? Tienen Romero, este Camilo Romero solo tiene un apellido, entonces se deja ahí en los Romeros primero, luego sigue Romero Melo. ¿Listo?
la persona que tiene dos apellidos. Luego, S. Serrano, ¿cierto? ROPQRST Taborda. Y por último, Van Hood Artemiso. Bueno, ese dejémoslo acá un ladito que no sé por qué no ocupa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí en esta lista tengo unos nombres homónimos, ¿cierto? ¿Cuál es? Nombre homónimo. Sandra Patricia López Daza. Tengo dos personas que se llaman igual, ¿cierto? ¿Qué debemos colocarle a esas dos personas que se llaman igual? ¿Qué debemos colocarle? Diferenciarla con un elemento, ¿cierto? ¿Cuál es el elemento que yo les dije que era, digamos, como más eficiente, digámoslo, en el sentido de encontrar a la persona? El documento de identidad. ¿Listo? Ya que pues el documento de identidad pues es un número que es irrepetible, o sea, nadie tiene el mismo número. Porque a veces las empresas utilizan, digamos, el cargo que tiene la persona o al departamento donde pertenecen, pero, oh sorpresa, que llega otra Sandra Patricia López que trabaja en el mismo departamento. Otra Sandra Patricia López que tenga el mismo cargo. Entonces, ¿cuál sería el elemento, digamos, diferenciador más, digamos, eficiente en el momento de diferenciar a esas dos personas? Pues el documento de identidad, que es irrepetible, ¿cierto? Entonces voy a decir que esta Sandra Patricia es una chica, no sé, del siglo XXI, así. Y la otra, Sandra Patricia, ya es una persona más del siglo XX. ¿Listo? O sea, de por allá que nació, digamos que la cédula empieza por 38, 456, 581. Así, listo. Ya, una es una chica joven y la otra pues ya es una chica más mayorcita. ¿Listo? No estoy diciendo que sea viejita, pero ya es mayorcita. ¿Listo? Entonces, ahí está ordenado alfabéticamente, teniendo en cuenta apellidos y luego nombres. Tenemos ¿qué? A un nombre compuesto, que es el último, Van Hood. Tenemos el- los nombres homónimos, ¿cierto? Tenemos con prefijo, que es el de Casas Martínez. ¿Listo? Entonces ahí planteamos todos las reglas que nos propone o que nos dice el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este tema o todo fue claro? No, por ejemplo, si existen, pues en este caso, como están, pues siempre traten de organizarla de esta manera. ¿Listo? O sea, de menor a mayor.
Digamos, si hay 3 personas, pues entonces organizar, digamos, tener en cuenta numéricamente. Yo siempre les digo, organicen los documentos lo más específico posible. ¿Así? ¿Por qué? Porque entre ustedes se organicen más específico los documentos, mucho más fácil va a ser la consulta. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque, ejemplo, acá, no sé, voy a decir que es una empresa súper grande, una multinacional, y hay 10 Sandra Patricia López Dazas en esa multinacional. No todas viven aquí en Colombia, pero digamos es un archivo general de toda la multinacional, de toda la empresa, y hay 10 Sandra Patricia López Daza. Entonces tengo por documento entidad, no sé, documento entidad y nacionalidad, un ejemplo, ¿sí? Para, digamos, identificar, más fácil. Entonces yo los organizo por los nombres, organizo el documento de entidad que sea de menor a mayor. En este caso, pues, ejemplo acá, 38 millones iría primero que 1.016 millones, ¿cierto? Y por la nacionalidad, un ejemplo. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para que sea más fácil las consultas. ¿Listo? Entonces, siempre tratar de organizar lo más específico, no siempre centrarnos en lo básico y ya. Ya, lo organicé por lo básico y ya. Ahí. No, porque pues entre mejor esté organizado los documentos, entre más específicos estén organizados los documentos, pues la consulta va a ser mucho más eficiente y el tiempo que la persona que va a ir a consultar esos documentos va a tardar buscando un documento, pues va a ser mucho más corto que de pronto se encuentre 20 documentos, digamos, 20, digamos, hay 20 personas que empiezan el apellido por López, un ejemplo, y solo lo organicé por los López. No tuve nada más en cuenta sino López. Ah, todas estas 20 personas tienen el primer apellido López, entonces tú los organicé y los puse ahí y ya. Entonces se me mandan a buscar a la señora López Martínez Sandra, entre esos 20 López, y no están organizados por el segundo apellido, no tuvieron en cuenta el segundo apellido para organizarlos, no tuvieron en cuenta los nombres para organizarlos alfabéticamente, sino solamente el primer apellido López y ya, ahí como cayeran todos los documentos. Entonces va a llevar más tiempo buscar a López Martínez que si estuviera organizado, entonces López, estas son los López, bueno, Martínez debe estar por acá abajo. Y lo busco rápido y lo encuentro rápido. ¿Listo? Entonces, eso va en cosas de cómo, o sea, hacen el trabajo adecuadamente, ¿sí? Yo siempre digo, entre más específico, mucho más fácil va a ser la consulta, los tiempos, va a ser mucho más productivo todo en la empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen preguntas? ¿Otra pregunta, duda? Chicos, preguntas, dudas. Entonces, cuando es un elemento diferenciador como el documento de entidad, pues siempre tener en cuenta también el orden numérico, ¿listo? Que pues mañana lo vamos a ver, la clasificación numérica, entonces sabrán cómo se organiza, ¿listo? Entonces, vamos a pasar entonces a ver las actividades que deben entregar el día de hoy. María del Carmen, ¿vas a decir algo que tienes la mano levantada? Ah, ya la bajo. No, vuelve yo. ¿Vas a decir algo o no? ¿Que lo volviste a oprimir? Ah, bueno. Listo. Entonces vamos a ver las actividades del día de hoy. Entonces, ¿dónde es que están? Acá.
Entonces, las actividades del día de hoy, les voy a activar la segunda pregunta. Entonces, van a contestar segunda pregunta, hoy 1 de noviembre. Entonces, si no les sale, sencillamente pues actualizan la página para que les salga la segunda pregunta. Listo, ahí ya salió. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? El día de hoy deben hacer o deben contestar segunda pregunta, deben contestar el cuestionario número 2 y realizar la actividad número 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno qué hay que hacer. ¿Listo? Entonces en pregunta, como la del día de ayer, dan clic sobre la pregunta, van donde dice acá abajito ver pregunta y se abre la pregunta y dice lo siguiente. ¿Qué es el AGN? ¿Qué es? ¿Y de qué se encarga? Acá le dan la respuesta y de qué se encarga. Entonces, no literalmente qué significa AGN, sino qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? Entonces, aquí está el cajón de la respuesta. Entonces, ustedes redactan ahí su respuesta. Entonces, el, el Archivo General de la Nación ay, nación es un ente, encargado de hacer tal cosa, ta. ¿Listo? Cuando ya terminen de redactar su respuesta bien clarita, le dan clic en entregar y listo. Quedó entregada la pregunta. Ahora vamos con el cuestionario. Entonces recuerden que deben estar desde el correo institucional. Entonces, el cuestionario. Dan clic sobre el cuestionario y ahí les va a salir. Entonces, son 3 preguntas abiertas que son obligatorias porque tienen el asterisco rojito y contestan. Entonces, ojo acá, porque a veces confunden estas dos preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? ¿Cuáles son los sistemas de archivo? Que son 5. Yo les dije que eran los 5 básicos. ¿Quién me dice? Hoy vimos uno. A ver, ¿quién me dice cuáles son los sistemas de archivo? Son 5 básicos y hoy vimos el primero. Mm, mm. Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. ¿Listo? Listo. ¿Y cuáles son los procedimientos a seguir para organizar los documentos? Exacto, Luz Dari. ¿Cuáles son? Que también son 5 pasos. Los procedimientos a seguir para organizar los documentos. Empezamos por inspeccionar. María de los Santos. Buenos días. Tranquila, María de los Santos. Igualmente la grabación queda
en el Classroom y yo ahorita les comparto el link aquí por el chat, entonces para que te quedes ahí y puedas ver la grabación de la clase, ¿listo? Y puedas hacer las actividades. Oh, exactamente, Luz Dari. Inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar. 5 pasos. Entonces, ojo, sistemas de archivo, alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Y procedimientos a seguir para la organización, inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar. ¿Listo? Entonces no me van a confundir esas dos preguntas. ¿Listo? Y pues la tercera, que es el método de sistema de ordenación alfabética. ¿Listo? ¿Qué es? Dígame cuál es la clasificación alfabética. Señora, no deja repetirse. Pero tranquila. Igual si tuviste dos ¿qué? De tres, pues no hay problema. ¿Listo? Pues la idea es que de esos cuestionarios es que ustedes, digamos, como que retroalimenten lo que vieron en la clase y todo eso para que, digamos, les quede mucho más claro, ¿listo? Entonces, por eso les estoy aclarando esas dos preguntas para que no me las vaya a confundir, porque lo que pasa es que a veces me las confunden y contestan lo contrario, ¿listo? Entonces, una cosa es el procedimiento de organización y otra cosa son los sistemas de clasificación, ¿listo? Y aquí, pues en la última pregunta es explique la clasificación alfabética prácticamente. ¿Listo? Entonces, cuando ya contesten las 3 preguntas, pues le dan en enviar. ¿Listo? Y con relación a la actividad, perdón, actividad número 2, pues dan clic sobre la actividad, van donde dice ver tarea, para que se abra toda la tarea, dan clic sobre el PDF que está adjunto para poder ver qué se debe hacer en la actividad. Entonces, ¿qué deben hacer en la actividad? Sencillo, acá ven el documento, actividad número 2, gestión documental. Como pueden ver aquí, dice guía 3, que recuerden que vimos fue la guía 3. Entonces, de acuerdo a los temas relacionados en la guía 3, deben elaborar un mapa conceptual donde expliquen el procedimiento para la organización de los documentos, que es el inspeccionar, clasificar, foliar, distribuir y archivar. Ojo, no es que me van a decir poner un título en el mapa conceptual, procedimiento para la organización de los documentos, bajan 5 cajones y ya, pare de contar. No, muy brevemente porque recuerden que es un mapa conceptual, me van a explicar cada uno de esos pasos. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cargan la actividad? Entonces, aquí a mano derecha, en la parte superior, hay un cajón que dice tu trabajo, con un botón que dice agregar o crear, ¿cierto? Que tiene un más. Si están en el celular, pues solamente está el botón del más, no dice nada más. Entonces, dan clic sobre ese botón que tiene el más y que dice agregar o crear, van donde dice archivo, clic en el botón azulito que sale ahí y van y buscan su documento donde lo hayan guardado, en las descargas, si de pronto lo descargaron desde el celular al computador o si lo guardaron ahí mismo en el computador, pues miran dónde lo guardaron y lo seleccionan y le dan en abrir. Cuando él empieza a cargar y ya carga lo último, se activa el botón de entregar. ¿Lo ven? Deben darle clic en entregar. ¿Listo? Para que me llegue a mí la actividad. Y no vaya a quedar solamente ahí cargada en la plataforma y ya. Entonces, le dan clic en entregar. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes con respecto a las actividades que deben hacer el día de hoy.
Señora, cuéntame. Exactamente. Entonces, colocan el título, procedimiento para organizar documentos. Bajan. Son 5 pasos, ¿cierto? Que es inspeccionar, luego se pasa a clasificar, luego a foliar, a distribuir y por último archivar, ¿cierto? Entonces hacen los cajones y luego debajo de cada cajón pues explican muy brevemente lo que, o sea, cómo ustedes entendieron cada uno de esos pasos. ¿Listo? Pero recuerden, muy brevemente, no quiero ver un párrafo como de 10 renglones ahí, no. Muy brevemente porque recuerden que es un mapa conceptual. ¿Listo? Listo, tranquila. Entonces, ¿listo chicos? ¿Claro? Chicas, preguntas, dudas, inquietudes. Ok, María de los Santos, la guía 3 exactamente. ¿Por qué? Porque la 2 habla sobre los elementos que se utilizan dentro del archivo. Entonces, esa guía la vamos a ver cuando veamos la guía número 5. ¿Listo? El jueves. Que habla sobre los cuidados que hay que tener con los documentos dentro del archivo y todas esas cositas. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy fue los procedimientos para organización de los documentos y la clasificación documental. Entonces, ¿te acuerdas? Ah, bueno, el día de ayer yo les dije que pues en este curso íbamos a desarrollar los últimos 4 pasos de la gestión documental, que es organización, consulta, conservación y disposición final. Entonces, hoy empezamos con organización, que es digamos, el primer paso de esos 4, que es la organización, que pues habla del procedimiento de organizar los documentos y habla de la clasificación documental, que es organizar los documentos. ¿Listo? Entonces, hoy vimos alfabética y mañana vamos a ver los otros 4 tipos de clasificación documental. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo nada más, entonces damos por terminada la grabación. Recuerden, nos podemos quedar aquí conectados para si tienen alguna duda, inquietud. Me regalan 5 o 10 minuticos para que cargue el video en el YouTube y les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma del Classroom. ¿Listo? Y recuerden, mañana nos vemos a las 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Entonces, que descansen. Igualmente para todos.